Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Estados Unidos ha hecho importantísimos aportes al sistema democrático. Esa es una verdad de perogrullo que no hay que explicársela a nadie. Curiosamente, en el país de la democracia más sólida, que es un referente obligatorio en materia de desarrollo institucional, hoy en día de lo que más se habla es de que la democracia está en riesgo. Se habla de la posibilidad de que estallen actos de violencia luego de la celebración de las elecciones. Incluso se habla de la posibilidad de una guerra civil. Y quienes hablan de esto no son individuos cualquiera, no son insignificantes, no son de esos individuos que andan por ahí propagando, difundiendo noticias falsas y que abundan en las redes sociales. No son conspiranoicos. Estamos hablando de gente instruida, de líderes políticos estadounidenses y de otros países. Eso está presente en el discurso del Partido Demócrata. Se habla de la posibilidad de que Donald Trump, que ya denunció un fraude en las pasadas elecciones, no reconozca los resultados de las elecciones de noviembre próximo si no le son favorables. Entonces yo digo que a poco más de 2 meses de las elecciones de noviembre, conviene preguntarse si realmente está en riesgo la democracia en Estados Unidos. Si es cierto que existe el peligro de que estalle una guerra civil. Para responder a esta pregunta, yo quiero apoyarme en el libro de Barbara Walters, titulado ¿Cómo comienzan las guerras civiles y cómo detenerlas? Barbara Walters es una prestigiosa politóloga estadounidense, profesora de la Universidad de San Francisco. Ella es especialista en temas de violencia política y ha sido asesora de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Trabajó también para el Congreso estadounidense y durante un tiempo también se desempeñó como asesora en esta materia de la Organización de las Naciones Unidas. Su libro fue publicado en enero de 2022 y en él ella identifica 5 factores clave que por lo general preceden el inicio de una guerra civil. Esos 5 factores son los siguientes. Primero, anocracia. Ella lo define como un régimen híbrido que no es ni completamente democrático ni completamente autoritario. Los países con este tipo de regímenes son los más propensos, según ella, a experimentar guerras civiles porque carecen de los mecanismos de resolución de conflictos de los que disponen las democracias plenas, y también carecen de los mecanismos para la represión que existen en las dictaduras y que es lo que sirve para garantizar el orden. Entonces, en el caso de Estados Unidos, nosotros observamos, por ejemplo, un gobierno que está denunciando un sesgo político en nada más y nada menos que la Corte Suprema de los Estados Unidos. Joe Biden, antes de renunciar a la candidatura presidencial, prometió que de ganar las elecciones reformaría la Constitución
para que los jueces de la Suprema no sean vitalicios y para que tengan que acogerse a un código de ética vinculante. Y eso por decisiones que no han sido del agrado de los demócratas, que se entienden que fueron inspiradas por ideas trumpistas, como la decisión sobre el aborto o la decisión sobre la protección de que tienen los presidentes de los Estados Unidos, que se entiende que fue una decisión que se adoptó para ayudar a Donald Trump. Por eso dicen que todavía el tribunal que conoció el caso contra Trump, donde se emitió un veredicto condenatorio, no ha podido todavía emitir la sentencia. Yo creo que vale la pena entonces preguntarse, ¿qué pasaría en Estados Unidos si se produce un escenario similar a aquel que se produjo en las elecciones del año 2000, cuando compitieron Al Gore y George Bush hijo? Esas elecciones las decidió la Suprema Corte de Justicia, porque recuerden ustedes que hubo un tranque en el estado de la Florida y no se pudo concluir, no se pudo emitir un veredicto en función o en base al reconteo de los votos. Eso fue a la Suprema Corte de Justicia, porque hubo una serie de impugnaciones, y entonces la Suprema se decantó a favor de los republicanos y George Bush se convirtió en el presidente de los Estados Unidos en virtud de esa decisión. Lógicamente, difícilmente los demócratas se acogerían a una decisión de la Suprema si ese asunto fuera, si se produjera una situación similar y la decisión tuviera que emitirla esa Suprema sospechosa de decidir con sesgo político. Otra cosa, Kamala Harris dijo que ella es la más indicada para el puesto de presidente de los Estados Unidos, porque ella, como fiscal que fue de Estados Unidos, aprendió a lidiar con criminales, dando a entender que lo que está planteado ahora es justamente un choque con un individuo que se entiende que es un peligro, como lo definen, y que es un criminal. Eso fue una alusión directa a Donald Trump. Donald Trump, por su parte, se ha declarado como un perseguido político. Él dice que lo persigue el establishment estadounidense por instrucciones de los demócratas. Y entonces usted tiene que, por un lado, los demócratas denuncian sesgo en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y Donald Trump denuncia la influencia de los demócratas en otros estamentos de la propia justicia. Quiere decir que aquí hay una desconfianza nada más y nada menos que en la justicia. Y eso es sumamente problemático. Además de esto, Donald Trump habla del Estado profundo. El Estado profundo consiste en una supuesta red secreta de funcionarios gubernamentales y de inteligencia que actúan de manera independiente del gobierno electo y que controlan la política y las decisiones del Estado sin ningún tipo de supervisión pública. Trump prometió desmantelar el Estado profundo con reformas que incluirían incluso la depuración de los organismos de inteligencia. Y como se sabe, el Congreso de Estados Unidos cada vez tiene mayores dificultades para realizar su trabajo. Entonces, segunda condición que por lo general, según Barbara Walters,
está presente antes de que estalle una guerra civil. Segundo factor, ella lo define, tiene que ver con la situación en que se perciben facciones étnicas, religiosas o políticas. Dice textualmente sobre eso lo siguiente: cuando una facción, ya sea étnica, religiosa o política, siente que está siendo excluida del poder o que su identidad está siendo amenazada, es más probable que se incline hacia la violencia para proteger sus intereses. Y entonces, justamente, lo que estamos viendo es que el rechazo a las migraciones que promueven los republicanos tiene justamente que ver con esos temores. La población blanca, sobre todo, en gran medida integrada por evangélicos y protestantes, sienten que a medida que la población inmigrante crece, especialmente la de origen latinoamericano y asiático, su identidad cultural y étnica está siendo desplazada. Y esto puede llevar, esto está provocando temores sobre la pérdida de las tradiciones, del idioma y los valores que han sido predominantes en la sociedad estadounidense. Y preocupa también, naturalmente, la pérdida de influencia política. Hoy en día, las minorías deciden elecciones en Estados Unidos y el Partido Demócrata es el beneficiario del voto de esas minorías. Depende prácticamente de ellas en gran medida para ganarla. El tercer factor que cita Barbara Walters es el colapso del centro político. Sobre esto ella dice que el debilitamiento o colapso de las instituciones políticas centrales, que son las encargadas de mantener el orden y la estabilidad, puede crear un vacío de poder que facciones rivales intenten llenar, lo que puede al mismo tiempo derivar en un conflicto armado. Yo no me atrevería a asegurar que en Estados Unidos ha colapsado el centro político. Creo que la democracia estadounidense sigue siendo sólida. Pero hay, y creo que esto salta a la vista de todos, situaciones que son preocupantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se produjo el asalto al Capitolio, como sabemos, y eso fue en protesta por lo que se denunció como un robo de las elecciones. Una situación sumamente grave en un país como Estados Unidos. El asalto a la sede del órgano legislativo. Hay una creciente desconfianza en las instituciones del Estado. Y esto lo vimos en la situación que se produjo en California. Ustedes recordarán que el gobernador de California llegó a declarar el estado de emergencia por la cantidad de migrantes que estaban cruzando desde México hacia el territorio de Estados Unidos. Y entonces la emergencia es un recurso que sirve para que el Estado pueda movilizar la Guardia Nacional. Y eso se planteó hacerlo el Estado de California, en protesta por la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Y hubo un escarceo ahí entre el gobierno federal y la gobernación del Estado. Incluso Joe Biden llegó a hacerle una gran advertencia a las autoridades estatales. Y entonces intervinieron en solidaridad con ese estado, todos los demás estados de la Unión Americana,
dominados por los republicanos. Y la decisión del gobernador de California tuvo que ver con un pronunciamiento de Donald Trump, que definitivamente se acogió con simpatía. Y así están las cosas. Hubo quienes entendieron que Estados Unidos estuvo al borde de un choque violento entre dos poderes. Un poder, el poder central representado por el presidente de los Estados Unidos y gobernadores de distintos estados de la Unión Americana. Bueno, el cuarto factor que según Barbara Walker está presente antes de cualquier guerra civil es el que tiene que ver con la desigualdad económica y política. La percepción de desigualdad, dice ella, especialmente si coincide con divisiones étnicas y religiosas, puede generar resentimientos y hostilidad entre diferentes grupos, lo que puede alimentar el conflicto. Nunca olvido un discurso pronunciado por Barack Obama en diciembre de 2013. El entonces presidente Obama definió la desigualdad como el mayor desafío de nuestro tiempo. Y él dijo que los peligros son crecientes y que son estimulados por la desigualdad, que ha puesto, según él, en peligro el fundamento social de la clase media, de que si trabajas duro, tienes la oportunidad de salir adelante. Y él entonces agregó que la mayor parte del crecimiento económico de los últimos años ha ido a unas pocas manos, a unos pocos afortunados. Y ese es un fenómeno que afecta no solo a Estados Unidos, ese es un fenómeno global. Bueno, en esa intervención Obama citó al Papa Francisco cuando habló de una economía que mata a través de la exclusión y de la inequidad. ¿Por qué Obama define la desigualdad como un peligro y declara esto como el mayor desafío de nuestros tiempos? Bueno, por la sencilla razón, nosotros aquí hemos hablado mucho de eso, de que la concentración del ingreso genera concentración del poder político, que termina entonces el poder económico controlando por la vía de la financiación de la campaña, por la vía del lobby y con la ayuda del control de los medios de comunicación, terminan imponiendo las políticas públicas. Entonces los acaudalados cooptan las instituciones con todos los recursos que disponen y a través de ellas entonces imponen su voluntad. Y todo esto genera desconfianza en las instituciones y termina produciendo una crisis de legitimidad. La falta de oportunidades y la percepción de que hay injusticia que afectan a unos mientras otros son privilegiados, de que el sistema realmente solo funciona para algunos privilegiados, esa es una fuente de violencia. Y entonces todo esto crea caldo de cultivo para el avance del populismo y del aventurerismo político. Bueno, el último factor que según Barbara Walker está presente antes de cualquier guerra civil es la narrativa extremista. Y ella dice, la proliferación de discursos extremistas y polarizados que deshumanizan a ciertos grupos y justifican la violencia contra ellos puede radicalizar a las poblaciones y hacer más probable la aparición de conflictos violentos. Y lo que estamos viendo hoy es que las narrativas
extremistas están de moda. Ustedes recordarán, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, Macron, antes de las elecciones parlamentarias de Francia, dijo que si ganaba la oposición, que si ganaba la ultraderecha, iba a haber una guerra civil en Francia. Y lo mismo dijo Maduro antes de las elecciones venezolanas, que recuerdo que Lula los reprendió por ese pronunciamiento, porque se entendía que era una forma de atemorizar. Entonces, si la democracia está en peligro, como se viene diciendo en Estados Unidos permanentemente, entonces, si la democracia está en la boleta electoral y el resultado de las elecciones beneficia a los enemigos de la democracia, los perjudicados por el resultado de las elecciones pueden entender que hay ahí un caso justificado, un caso belli, una causa legítima para iniciar una guerra. Y entonces esto realmente entraña un verdadero riesgo. Recientemente el periódico The Guardian publicó una reseña de un libro de la autoría de Joe Moore, que es un informante, fue un informante del FBI que se infiltró en el Ku Klux Klan durante más de 10 años. Y entonces él está prediciendo la posibilidad de que las tensas elecciones estadounidenses de 2024 puedan verse afectadas por la violencia de la extrema derecha. Y concluye diciendo que deberíamos tener miedo. Y hay un dato curioso, y es que el autor del prólogo de ese libro es un congresista de Estados Unidos, un congresista demócrata llamado Jamie Raskin, que jugó un papel importante denunciando a Donald Trump como el artífice del asalto del 6 de enero al Capitolio. Y otra cosa que recuerdo perfectamente, el presidente Biden, de manera reiterada, llegó a hablar de que era hora de poner a Trump en la mira. Entonces, cuando se produjo el atentado contra Trump, en aquel meeting inolvidable, que casi le cuesta la vida, después de eso, Biden admitió que esa frase suya de que había que poner a Trump en la mira fue totalmente desafortunada. Un reconocimiento de que el discurso político ácido, radical, está contribuyendo a incitar la violencia. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Yo creo, como dije, que la democracia estadounidense es una democracia fuerte, fuerte y funcional. No es Estados Unidos precisamente un país bananero, evidentemente. Pero no hay duda de que esta gran nación está inmersa en un periodo involutivo desde hace ya algunos años. La alta polarización política se ha convertido en un peligro y es probable que los resultados de las elecciones exacerben aún más las diferencias políticas. Lamentablemente, las elecciones no resolverán esta situación. Independientemente de quién gane, la polarización se reelegirá. Yo recuerdo que después de las elecciones de 2016, el mismo día de la toma de posesión del presidente Trump, hubo manifestaciones bastante concurridas en más de una docena de ciudades importantes de la Unión Americana. Ahí se manifestaron gente que decían que Trump no era su presidente. No sé si esas manifestaciones fueron espontáneas, muy probablemente lo fueron. No hubo negación de los resultados, de la legitimidad
de los resultados por parte de los demócratas, pero los demócratas sí hicieron una oposición bastante dura, yo diría que durísima. Incluso desde el principio estuvieron buscando por donde quiera algún motivo para iniciar un proceso de destitución del presidente. Y lo intentaron, pero sin éxito. Yo creo que eso todos lo recordamos. Luego, en las elecciones del año 2020, Donald Trump denunció un fraude y se produjo la toma violenta del Capitolio por parte de grupos radicales. Estos son, creo yo, síntomas claros de que hay cosas que no están bien en Estados Unidos. Y el estudio de Barbara Walters permite apreciar que existen riesgos de enfrentamientos violentos por diferencias políticas.